Amigos de Caminando con Zack, ya estamos de regreso en este segundo bloque, donde vamos a hablar de filosofía china. Y para eso tenemos el honor de que esté con nosotros el profesor Francisco González, presidente de la Fundación Cultural China AC, con nosotros para hablar sobre la filosofía china, como les mencionaba, y sobre el Año Nuevo Chino. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Gracias. Qué bueno, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí gracias con ustedes, con su audiencia. Yo insisto, y como muchos de ustedes nos están viendo, es un honor para nosotros el que el profesor González esté con nosotros. Es un ícono de las artes marciales en México, Kung Fu concretamente, y bueno, yo tengo que conocerlo muchos años que lo he visto su trayectoria y me da mucho gusto. Señor, que fuera del aire nos comentaba que ya lleva 45 años de trayectoria en las artes marciales. Y bueno, también para empezar la plática, que nos gustaría que nos platicara cómo precisamente se inicia en este mundo de las artes marciales. De las artes marciales. Bueno, en realidad fue meramente casual. Sí fue una casualidad. Bueno, a veces pensamos que no hay casualidades, solo causalidades. Exacto. Por alguna causa empiezo a leer aspectos de la filosofía de China. En esa época en la que yo les puedo hablar no se conocía nada de los chinos. En las enciclopedias había 2 páginas sobre la filosofía, pero en esas 2 páginas empecé a ver lo de China, que nada que ver con las artes marciales. Me gustó y empecé a buscar el aspecto de China. Es hasta 1970 donde conozco a un maestro en lo que conocemos como el barrio chino. Empiezo a entablar amistad con él y a pedirle que nos enseñe su cultura, y no es hasta 1971 cuando a través de peticiones, a través de este tiempo, empezamos a participar en su mundo. Él era capitán de meseros ahí en la calle de Dolores, en un restaurante que todavía se llama Shanghai, y ahí fue mi primer inicio con las artes marciales de China, repito, en 1970. No, y en ese tiempo que creo que empezaba a abrirse el arte marcial, el karate do, el taekwondo, en este caso el kung fu, las películas también. Estaba muy de boga también Bruce Lee, y bueno, era un boom en cuanto al kung fu se refiere. Sí, realmente hasta 73, 74 empezó lo de Bruce Lee. En la época que yo le platico no se conocía nada. No. Sí, en aquella época conocíamos al karate. Se conoció mucho más el judo después del karate. Después de ahí todo era karate, karate coreano, karate chino, karate filipino, karate de todas partes, pero solo se conocía karate. Y pues empezamos a andar con el aspecto de karate chino, que fue su primer karate chino, sino era ya un nombre específico, una escuela específica, y poco a poco empezamos a ver esas diferencias tanto de Corea, China, Japón, Tailandia, Filipinas y todo lo demás. Y amigos, recuerden también que del lado derecho de su pantalla tienen un chat directamente en vivo, para que tienen alguna duda, algún comentario, puedan hacérnoslo llegar, para que podamos a su vez preguntarle al profesor Francisco, que está de este lado con nosotros el día de hoy. Y para los que tengan una pregunta y nos estén viendo el programa grabado, recuerden que abajo de su pantalla está nuestro correo para seguir resolviendo sus dudas. Profesor, en ese tiempo también se marcaba mucho la situación que se temía, se decía que no cualquier persona podía ingresar al conocimiento, en este caso del Kung Fu. En realidad siempre ha sido un mito. Lo que sí es que los chinos en esa época y mucho más antes fueron muy cerrados en su aspecto de cultura, muy herméticos, muy serios. Entonces sí, definitivamente era difícil entrar con ellos, pero no porque fuera vedado, sino porque no era fácil que se abrieran a los mexicanos. Ellos fueron muy maltratados, lamentablemente. Sufrieron mucho con gobiernos, con el pueblo, con discriminaciones. Entonces había cierta razón en poner un alto a otras gentes que no fueran de su raza. En mi época tuve esa suerte de poder entrar con ellos y entrar una vez con ellos, tener su confianza, era una apertura total,
y no solamente con una gente, sino con muchas que estaban allegados. Ellos en aquella época eran muy unidos. Me tocó vivir anécdotas muy interesantes de esa unión y de esa confianza entre los chinos en México. Entonces no era un veto específico, sino el estar cerrados estas gentes a enseñarle a otra gente. Claro que sí. Y bueno, como hemos estado viendo, el profesor tiene una larga trayectoria y me gustaría preguntarle sobre todo la filosofía de China es muy rica, muy vasta, una de las cosas que nos deja la disciplina, pero ¿qué otros aspectos le han llamado la atención de toda esta años que ha practicado artes marciales? En realidad eso, la filosofía, la disciplina, la filosofía es muy interesante. En todo el aspecto de arte marcial, lo primero que hay que hacer es aprender moral. En China, para aprender artes marciales, lo primero que se aprende es moral. Los maestros primero enseñan moral, si no, no pueden enseñar artes marciales. Entonces es muy importante la moralidad, y la moralidad viene de alguna manera en tres pensamientos que nosotros podríamos llamarles religiones. Es un pensamiento con los que ellos nacen como cultura. Estamos hablando en primera instancia, del taoísmo, del budismo y del confucianismo. Entonces, Confucio, como uno de los primeros y de los grandes maestros de Asia, de Oriente, pues tenía un aspecto moral muy importante, un respeto a la educación y a la moralidad muy especial. El respeto a los niños, el respeto a los ancianos, el respeto a los padres. Por ejemplo, en la actualidad todavía hay un gran respeto hacia los padres. A los 25, 30 años, la gente hace lo que dicen los padres o la gente más grande de la casa, los abuelos, y no pueden pasar. O sea, lo que dice el abuelo, eso es lo que se hace. Lo que dice el padre, eso es lo que se hace. Incluso con la madre es muy respetada en este país. Entonces, en otras ciudades en Occidente se ha perdido mucho. No, lamentablemente también en México, ahorita en la actualidad, los artes marcialistas, específicamente Kung Fu, creo que muchos profesores ya no inculcan esos valores. No, lamentablemente, porque solo se van hacia el aspecto físico, o en este caso ya, como dice en la actualidad, a la competencia. Sí, queremos ser los mejores profesores porque hemos creado campeones. Hay una frase que dice Lao Tse, que dice que la matanza y la competencia embotan la mente de los seres humanos. Y así es, ¿no? Así es. Nosotros nos vamos hacia la competencia. Yo quiero ser mejor que Juan o que Pedro, y entonces a toda costa quiero ser mejor que él. Y entonces hago lo imposible, lo tiro, le meto zancadilla, cualquier cosa con tal de ser mejor, aunque yo no sea tan bueno. Y ahí ya estamos faltando a una de las bases importantes de lo que es el arte marcial. Así es. O sea, en vez de formar, bueno, es válido, ¿no?, formar competidores, sin embargo, mejor formar buenas personas. Es mejor formar buenas personas. El competidor es realmente fácil de hacer. Cuando hay una muy buena persona con una gran moralidad, la competencia es muy sencilla. Muy sencilla porque eso le da tal valor y tal fuerza que solito llega a una medalla, solito lleva a un lugar. Claro. ¿Sí? Normalmente tengo muchos conocidos, por ejemplo, que me dicen, no, que en el caso que nosotros practicamos Tai Chi, también el profesor, o Kung Fu, es que las artes marciales es para que yo me desquite y ahí golpea a todos, y es todo lo contrario. Así es. En nuestra escuela siempre se ha fomentado, desde mis primeros maestros, hemos fomentado la amistad, nunca la enemistad. De alguna manera he sido un poco criticado en ese aspecto, porque no me dedico a pelear. Francisco González solo hace formas, no pelea. Es cierto. Lo que sí hacemos mucho énfasis es en la utilidad de los movimientos, en llevarlo a la práctica, pero no necesariamente para pelear, sino específicamente para la defensa personal. Y decimos bien importante, tenemos que ser muy inteligentes
para sobresalir en una lucha. Tenemos que ser muy inteligentes. No es necesario ser fuerte, es necesario ser hábil e inteligente. Sí, definitivamente. Bueno, también es que la sangre del mexicano es fuerte, hierve y todos quieren pelear. Y lo vemos que hay muchos buenos luchadores en México, como boxeadores. Entonces, todos los jóvenes quieren medirse a otras personas mediante la lucha, la pelea, ¿no? Mire, hay algo bien interesante acerca de lo que me acaba de comentar. Yo creo que todo su público conoce a un artista muy famoso de películas que se llama Jet Li. Bueno, Jet Li vino a México hace muchos años, cuando era todavía muy, muy jovencito, y hemos tenido la fortuna de recibir también a su maestro, al señor Wu Pin. Y este maestro dice que los mexicanos somos muy parecidos en temperamento a los chinos. Lo único que nos falta es esa moralidad y disciplina. En cuanto tengamos muy buena disciplina y muy buena moral, tendremos las capacidades que tienen los orientales para hacer este tipo de disciplinas, porque tenemos mucho coraje, tenemos mucha sangre, tenemos mucho arrojo, pero ese arrojo bien centrado, híjole, puede ser algo extraordinario. No, definitivamente. Y volvemos al cimiento de una familia, ¿sí? Así es. Que es valores, disciplina, obediencia, etcétera, todo lo que se deriva, y vamos a llegar a ser unos buenos mexicanos. Desde un principio, uno de mis maestros era chino-mexicano, su mamá era mexicana y su papá chino, y él creció en China y ya nunca más volvió a aprender español porque su mamá falleció. Entonces él decía, yo también mexicano, pero yo quiero que ustedes aprendan las cosas de China, porque eso les va a dar grandeza, eso los va a hacer mejores. Yo también mexicano, entonces, pero como mexicano quiero que puedan tener mejores valores. Claro que sí. Y antes de irnos al corte, amigos, porque estamos a punto de finalizar este segundo bloque, ¿cómo llega usted, profesor, a la Fundación Cultural China? Bueno, lamentablemente o afortunadamente esto ha sido heredado. ¿Sí? En 1979, que mis maestros se van a La Paz, a Baja California, uno de ellos fallece en 1985 y el otro en 1979 se va a poner su restaurante a La Paz, Baja California. Yo me voy a trabajar con él hasta 1981 y de regreso nada más me dicen, estos son los documentos de la fundación, hágase cargo, por favor. Entonces, qué responsabilidad. Fue una gran responsabilidad. Pero honor también. Claro, entonces a partir de eso, año con año ha sido de más responsabilidades para su servidor, porque hemos tenido el apoyo y la colaboración de la Embajada de la República Popular China, todo el aspecto artístico y de artes marciales y de cultura en México es nuestra responsabilidad llevarlo a cabo, no precisamente sancionarlo, pero sí hacer que tenga la calidad necesaria, porque nosotros de alguna manera vivimos de esto y también tenemos que hacer que haya calidad en todo el arte marcial y en sí la cultura de China. Wow. Así es que, amigos, no se despeguen, vamos a hacer un breve corte para regresar platicando con el profesor Francisco sobre, ahora específicamente, el Año Nuevo Chino, que está a la vuelta de la esquina. Regresamos. Caminando.